Miren ustedes, este es un tema que, que está dentro de otros más complejos que se encargan de ver diversos aspectos de la pintura colonial, que como yo lo veo, eh, hay diversos factores que intervienen en la realidad de la pintura colonial peruana y que no han sido considerados en su momento o se han tratado de una manera muy rápida. Yo quiero comenzar ahora diciendo que a finales del siglo XVIII el arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Reguera, solicitó al pintor José Joaquín del Pozo un lienzo con la imagen de la Inmaculada para el Tribunal del Consulado, que es muy conocida. Si del Pozo no hubiera pintado este cuadro, yo me habría quedado sin la mitad de mi discurso. Bueno, este cuadro fue pintado para el Tribunal del Consulado, que era una institución que estaba eh, dedicada al comercio, ¿no es cierto?, en la antigüedad virreinal. En dicho lienzo, además de la imagen de María, trabajada según el modelo creado por Mateo Cerezo en el 600 español y difundido en las centurias siguientes, o sea, en el siglo XVIII, por el grabador Salvador Carmona, Del Pozo incluyó los retratos de quienes se encargaron inicialmente de conducir las labores del Tribunal de Consulado en el Reino del Perú, que son el prior y los dos cónsules que vemos en la parte de abajo, que están en actitud de oración a María Inmaculada. Tales hombres vivieron casi un siglo y medio antes del momento del Pozo, y sus rostros, vestidos y peinados estaban lejos de ser familiares para el pintor que a fines del 18 acomete esta obra. No conocemos las imágenes previas de las cuales se valió Del Pozo para hacer estos retratos, ya repito, de hombres que él no pudo conocer en su época. Sin embargo, él tomó estas referencias para crear una obra nueva, cuyo propósito posiblemente no fue otro que rendir homenaje a las primeras autoridades del tribunal, a la vez que renovar los votos institucionales a la Inmaculada, que era la patrona del tribunal. La reelaboración de modelos fue una costumbre extendida en la práctica artística del momento. Muchos de los contemporáneos de nuestro pintor, ya Del Pozo, solían hacerlo en tan gran medida que se generó una enorme producción de lienzos que hoy puede ser citada como medio ilustrativo de la escena ecléctica de la pintura limeña de esos años. Me refiero a finales del 18. En los que es una época en los que el anacronismo fue solo uno de los variados aspectos que la componen y que, en nuestra opinión, se debió principalmente a una clientela acostumbrada a ciertas fórmulas estéticas afines de esta época. Las novedades aparecidas a fines del 18 no llegaron nunca a conformar un horizonte homogéneo a finales de esta época, pues el apego a la tradición mostrado por un amplio sector de la población y las propuestas de cambio adoptadas por algunos miembros de los estamentos sociales y políticos más altos solo contribuyeron a delinear un panorama artístico absolutamente fragmentado a finales de la era virreinal. El discurso del cuadro que vemos pone de manifiesto dos peculiaridades importantes en el perfil estético de la ciudad de Lima en estos años, desde mi punto de vista, por supuesto. La ya mencionada presencia de una tendencia arcaizante entre los pintores
que satisface las exigencias del mercado local y la no necesaria coincidencia en el tiempo por parte de los actores en lo que al retrato se refiere. Desde sus inicios, la función de la pintura virreinal peruana osciló entre dos posiciones que tienen en común la concepción de la obra de arte como instrumento de fe. Por un lado, la preservación de la tradición plástica con fines exclusivamente religiosos es el rasgo fundamental de un público que no tenía necesidad de cambios en sus imágenes de culto, pues veía en el producto artístico una manera de reafirmación espiritual y el fortalecimiento de los vínculos entre los miembros de una misma localidad. Y por otro, las clases más altas y más cultas del virreinato tuvieron en el arte, además, una vía de expresión de sus valores de clase. Las novedades artísticas que llegaban de Europa fueron adaptadas con mayor lentitud entre los miembros de la clase más mayoritaria, ¿no es cierto? Quiero decir, la gente sencilla, la gente común, no tenía para qué cambiar sus estilos de imágenes, los estilos de sus imágenes, no tenía, por lo menos hasta ahora no encuentro fundamentos que me permitan pensar de otra manera. En cambio, las clases más altas, ¿no es cierto?, fueron los que primero adoptaron esas modas que llegaban de Europa, ¿no es cierto?, porque estaba en su condición social de hacerlo. Y después que estas modas que llegaban de Europa eran adaptadas, ¿no es cierto?, por estas clases altas, luego estas modas llegaban ya gradualmente a los diversos sectores sociales, y de esta manera varios estilos y varias modas y varias técnicas convivieron en el virreinato. Ninguna moda eliminó a la anterior. Ambas actitudes, la de mantener una tradición y la de estar inmerso en una conducta vanguardista en relación con el arte, ambas actitudes fueron sincrónicas, por lo que no es de extrañar que en el Cusco, por ejemplo, a fines del siglo XVI y comienzos del siguiente, pintores como el maestro de la Almudena o Jerónimo Gutiérrez Las Casas, entre otros, muestren un estilo fuertemente medieval en sus obras, en abierto antagonismo con la plástica italiana del Cinquecento, que en esos mismos años desarrollaban pintores como Bernardo Vitti o Matteo Perez y sus seguidores, por supuesto. Por otro lado, debemos recordar que el espíritu arcaizante en nuestra pintura no corresponde solo a los centros andinos, como se menciona en algunos estudios. En la ciudad de Lima este fenómeno fue igualmente constante frente a los prototipos españoles y flamencos que desde muy temprano en el siglo XVII comenzaron a popularizarse entre los pintores locales. Surge el trabajo de artistas como el maestro que realizó las pinturas murales de San Francisco, cuya moderna actualidad para la época y a la vez recurrente empleo de fórmulas pasadas de moda han sido ya observados por algunos historiadores. Tradición y cambio son fenómenos constantes en la pintura colonial peruana que determinarán en alguna medida los rasgos formales de las obras y el modo de trabajar de los pintores. La necesidad de satisfacer la permanente demanda de una clientela será el factor que lleve a una alternancia entre arcaísmo y vanguardia, con la hibridación que ello implica, rasgo que encontramos presente incluso entre los pintores o entre los maestros más adelantados y que impide que apreciemos su obra como un proceso continuo de evolución. Los modelos piadosos proporcionados por la pintura contrarreformista española fueron una exitosa vía de identificación del sentimiento religioso con el arte, pues los códigos visuales de representación que aquella creó para narrar historias sagradas o mostrar imágenes de santidad se fijaron de tal forma en la mente de la población evangelizada que no sorprende que las fórmulas inventadas por pintores como Francisco de Zurbarán o Murillo se encontraran todavía vigentes en las décadas finales del virreinato o incluso más allá de las décadas del siglo XVIII, ¿no?, en el siglo XIX y a veces en el siglo XX también. Los prototipos
también, es una pesada. Los prototipos sevillanos del siglo XVII e incluso las fuentes gráficas de estos fueron en Lima y en el Cusco el antecedente que la mayoría de pintores del siglo XVIII tuvo en cuenta para la elaboración de sus propios trabajos en momentos en que las normas borbónicas y la ilustración propiciaban grandes cambios en el gusto y en el pensamiento. Frente a la retórica neoclásica propuesta por teóricos y arquitectos como Matías Maestro y sus discípulos, tenemos la continuidad del antiguo espíritu tenebrista que había caracterizado la producción plástica de años anteriores, lo que resulta evidente en obras dieciochescas y seculares como La Inmaculada, a la que hemos hecho mención. Hay además obras de fines del 18 como Una adoración de los reyes, de un pintor de apellido Mendoza, que se encuentra en la Catedral de Lima, y en el siglo XIX un pintor como Miguel Espinosa, que se presenta como autor de 2 lienzos con las efigies de San Pedro y de San Pablo fechados hacia 1840, o Juan Sánchez de la Torre, también, quien firmó una pintura de los mártires franciscanos de Japón en 1863, o bien Domingo Quispe, que fecha tan tardía como en 1865, pintó una Virgen a los pies de la cruz, ¿no es cierto? Una dolorosa, para el Arzobispado de Lima. Todas estas obras mencionadas revelan en su esencia la permanencia de una nostálgica corriente pictórica seiscentista de clara influencia española. En lo que se refiere al retrato, desde el siglo XVI fue usual valerse de referencias orales para recrear el pasado, ya sea con escenas diversas o con figuras aisladas, en una suerte de procedimiento antropológico de rescate de la memoria. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en las pinturas que mandó a hacer el virrey Toledo en el siglo XVI para mandar las pinturas con los retratos de los incas y sus mujeres para mandarlas al rey Felipe II en Madrid. Pero, claro, él no los conoció y entonces en representación suya en el Cusco, el licenciado Polo de Ondegardo reunió a los indios nobles más viejos para que les dijera pues cómo eran los incas, cómo habían sido los incas, qué tipo de rostro tenían, en fin, sus características de ellos y sus mujeres, y de esta manera hacer unas pinturas que luego mandó a España. Desgraciadamente las pinturas creo que se quemaron cuando se quemó el Alcázar de Madrid en el siglo XVIII. También fue recurrente, ¿no es cierto?, el uso de fuentes gráficas, es lo más fácil, ¿no? A modo de estampas grabadas, contribuyeron a difundir el uso de una determinada imagen, como la del rey Carlos III, por ejemplo, que vemos en este grabado que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Ese es un grabado que corresponde a una imagen hecha por un pintor italiano, que es Bautista Piazzetta, y grabado por un señor de nombre Luis Bonardel, que en esta época del siglo XVIII vivía en Cádiz y en su taller se vendían estas estampas. Todo eso se explica en la leyenda que está debajo del grabado. Grabados como este, referidos a pintura religiosa, son muy frecuentes y hay que identificarlos con las pinturas, ¿cierto?, con los temas religiosos. En el retrato hay también algunas de estas concordancias, algunas de estas referencias. Por ejemplo, en base a este grabado, ¿no es cierto?, en Lima se hicieron 2 retratos de estas características que conocemos en una colección privada y otra en una colección pública. Si consideramos que estos fueron procedimientos recurrentes, me refiero al método antropológico de rescate de la memoria, me refiero al uso de grabados para valerse de imágenes, ¿cierto?, para hacer las obras que requerían en su momento. Por parte, esos fueron los métodos recurrentes por parte de los pintores en su búsqueda de referencias formales. Deducimos, por consiguiente, que el pintor colonial, lo mismo que su contemporáneo europeo, dependió de imágenes preexistentes que reelaboró a voluntad, pero a diferencia de esto, en la mayoría de los casos americanos, es más común el hecho de que no tuviese la costumbre de copiar directamente del natural.
En nuestra pintura no existe el paisaje como género autónomo, ni dibujos que nos revelen procesos creativos o de interpretación del modelo vivo. Bueno, la ausencia de dibujos, sí, conozco un solo dibujo encontrado recientemente en un archivo. Nunca le haré caso. El estudio naturalista y la representación de sus texturas fueron, con algunas excepciones, programáticamente excluidas a favor de una uniformidad de apariencia. El pintor buscó dar a su obra un grado de expresividad mediante el adecuado tratamiento de ojos y boca con los que se consiguió insinuar el carácter y personalidad del retratado, tal como vemos en un magnífico cuadro con la imagen de Toribio Alfonso de Mogrovejo, que pertenece a la colección Barbosa Stern de Lima, que es un retrato precioso, pero si lo vemos en detalle, ¿no es cierto?, el detalle del rostro. A esto, quizás cuando escribí estas líneas, estaba pensando en este retrato. Por otro lado, el pintor desplegó en objetos accesorios escenográficos toda su habilidad con el pincel, llegando a la representación preciosista y minuciosa de escudos heráldicos, joyas y telas bordadas con las que hombres y mujeres del siglo XVIII aparecen casi siempre con un tratamiento bidimensional en las pinturas firmadas por nombres tan importantes en Lima como Cristóbal Lozano, Cristóbal de Aguilar o Pedro Díaz, para referirnos solo a algunos de estos grandes pintores. Desde fecha muy temprana, la pose del retratado también constituyó un prototipo repetido incesantemente con pocas excepciones. La pose estereotipada fue un recurso protocolar que se encuentra en relación directa con el papel documental e institucional que muchas veces se le otorgó al retrato. Su origen, indudablemente, se encuentra en la pintura española. En la descripción que el historiador Alfonso Pérez Sánchez hace del retrato español anterior a Velázquez, podemos ver el extraordinario parecido de aquellos con nuestros retratos. Y cito a Pérez Sánchez. El personaje retratado se representaba erguido y casi apoyado apenas en una mesa o bufete, en un interior oscuro que difícilmente se dota de profundidad con el artificio de una cortina recogida que es a la vez símbolo y señal de autoridad y majestad. El traje está siempre tratado con minuciosidad que reproduce, sin olvidar ninguno, todos los bordados, joyas o encajes del atuendo. Fin de la cita. Esto que escribe Pérez Sánchez para el retrato español puede ser fácilmente trasladado a nuestros retratos también, ¿no es cierto? En nuestro caso, bastaba con que la imagen se pareciese al modelo. La cartela que lo acompañaba con su nombre y los datos esenciales de la... perdón, me olvidaba, tener que poner este retrato, esta pintura que está en Palacio de Gobierno, que es un retrato del virrey conde de Lemos, de la parte final, del tercio final del siglo XVII. Esto es cuando está en relación con lo que opina Pérez Sánchez del retrato español, y que decía yo que podía ser fácilmente trasladado a nuestra pintura. En nuestro caso, bastaba con que la imagen se pareciese al modelo. La cartela que lo acompañaba con su nombre y los datos esenciales de su biografía confirmaban su identidad. Sin embargo, los objetos alrededor de este adquieren la categoría de símbolo, pues como códigos de clase y vías de reconocimiento público, aludían a los méritos por los cuales el retratado sería recordado. Debían estar estos objetos claramente definidos sobre la superficie de la tela. Tales objetos, llámense papeles, tinteros y plumas de escribir, escudos heráldicos, mobiliario, libros, medallas y condecoraciones, joyas y ropa, aparecen una y otra vez en los retratos coloniales para señalar la posición social del individuo.
el rey, el virrey y los nobles y las autoridades políticas, eclesiásticas, universitarias y otros representantes del poder establecido se presentan en el marco de sus respectivas instituciones, es decir, con los símbolos que corresponden a estas, ya que cada una de ellas solía tener elementos del mundo objetual que eran propios y las identificaban. De este modo, el objeto confiere una categoría de valor al sujeto, pues está referido a una idea que trasciende al representado. Sucede así, por ejemplo, con los símbolos de la monarquía hispana, la corona, ¿no es cierto?, o el toisón de oro, entre otros, o en la función política virreinal que está sintetizada mediante la forma de un bastón de mando. Estos elementos establecen un vínculo innegable con la figura retratada, pero la naturaleza de este vínculo difiere del que existe por supuesto, difiere entre una imagen religiosa y un atributo iconográfico. En el caso de los retratos profanos, o no religiosos, quiero decir, los objetos que allí se exponen tienen un claro discurso apologético institucional. No identifica necesariamente al individuo, ni alude a su espiritualidad. Alude más bien a la función pública por él desempeñada. En cuanto a la pintura religiosa, los atributos de las imágenes son medios de identificación individual y síntesis de sus respectivas leyendas. Constituyen por consiguiente medios retóricos individuales y excluyentes. No obstante, sea profano o religioso, el discurso visual propone la reafirmación de sus propios valores en el imaginario popular y sitúa al conjunto de la pintura virreinal en un plano de idealización más que de interpretación cabal de la realidad. Algo similar vemos en la pintura española del siglo XVII, donde la representación del mundo externo se pone al servicio de una realidad última o espiritual. Mira que antipática. No me deja trabajar. Los retratos fueron encargo de la nobleza, de las instituciones virreinales o bien de los sectores más cultos e intelectualmente más avanzados, cuyos miembros formaron la vanguardia de las ciencias y las letras. Es cierto que el pintor y el modelo dependieron del marco cultural que nos unía entonces a España, pero ambos parecen haber tenido una actitud diferente hacia el retrato. Mientras el primero fue siempre un pintor básicamente religioso, convertido en retratista de modo ocasional, el segundo supeditó sus exigencias sobre el género a las reales posibilidades del maestro, cuyo contexto estaba más cerca, según se refiere en los estudios de la especialidad, cuyo contexto estaba más cerca de lo medieval que de las posibilidades de formación y práctica académica que la edad moderna ofrecía a sus índices de viejo mundo. Aquí era distinto porque quizás no había necesidad de que fuera como era en Europa en estos momentos. Esta peculiaridad debe haber determinado el grado de consideración social que los pintores recibían. Posiblemente eran considerados solo maestros pintores, o maestros en el arte de pintar, o maestros de buen pincel, tal como se les llama y se llaman a sí mismos en los contratos de obras, sin que por ello signifique una estima social mayor que la que hoy le damos al artesano, por ejemplo. De momento, compartimos la opinión de la historiadora Margarita Cuyas, quien afirma en su artículo sobre el retrato del virrey Amat, firmado por Pedro José Díaz en 1773, que se guarda en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que el carácter documental de estos retratos era considerado por encima de su valor plástico. Como ya estamos en la hora, yo no quiero molestar a los ponentes que vienen a continuación. Esto voy a parar aquí y la siguiente parte de lo que falte la veremos en el tercer congreso de la